Versículo 5 al 6, A y B. Si lo tiene, ayúdenme con la lectura, por favor. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6, A y B. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título es Biblia y conciencia dan libertad para celebrar Navidad. Biblia y conciencia dan libertad para celebrar Navidad. Navidad en el mundo cristiano es la festividad que se celebra anualmente para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero en el pueblo cristiano no todos celebran la Navidad. Porque hay dos grupos, los que la celebran y los que no la celebran. Cada uno tiene sus diferentes puntos de vista. Pero hoy te explicaré dos argumentos que usamos los que celebramos la Navidad y que respetamos a aquellos que no la celebran. Nosotros celebramos la Navidad porque la Biblia y la conciencia nos dan libertad para celebrarla. Vamos a ver el verso 5 nuevamente. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En aquellos días, como hoy, habían dos grupos que tenían diferentes puntos de vista, diferentes opiniones en cuanto a la observancia de días especiales guardados por los judíos. Presumiblemente, quizás, ayuno y oración estaba entre ellos, no sabemos. Uno de los grupos creía que algunos días eran más importantes que otros. Ahí está en la parte A. Léame la parte A, por favor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Ahí en el 6. No, en la parte A del Sí. versículo 5. Del 5. Uno hace diferencia entre día y día. Uno hace diferencia entre día y día. Este es un grupo. Para este grupo había un día que era más importante que otro, que era más sagrado que otro. ¿Ok? En la parte B del versículo encontramos el otro grupo. Léalo, hermana, hágame el favor. Otro juzga iguales todos los días. Para este otro grupo, ellos pensaban que todos los días eran iguales. ¿Quién los iba a matar por eso, hermano? Si usted cree que este día es más importante que otro, créalo. Pero el otro grupo creía que todos los días eran iguales. Déjalo que lo crean. La contienda trae división en la iglesia. Está prohibida y la alimenta Satanás. Pero
la tolerancia trae consigo unidad. Cuando soportamos, cuando nos toleramos, le estamos dando lugar a la unidad en la iglesia. El apóstol Pablo le aconseja a estos dos grupos. Vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe. No vamos a hablar de los débiles y los fuertes, que son los dos grupos. Recibid al débil en la fe. Dice ahí para que discutan. No para contender sobre diferentes opiniones, porque eso trae división. Recíbelo en amor, toléralo, acéptalo, compréndelo, que él tiene derecho a tener su propio punto de vista. Y si no es pecado, entonces toléralo. Porque el hecho de que un grupo pensaba, no, este día es más importante que el otro, y el otro grupo pensara, no, todos los días son iguales, eso es pecado, hermanos. Eso no es pecado. Entonces tenemos que tolerarnos. Eso es amarnos. Cristo nos ha tolerado desde que nos convertimos a Él. Y no sabemos hasta cuándo. Bueno, Él sí sabe que es hasta que nos llame a su presencia. Vamos a leer nuevamente el versículo 5a y b. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Son diferentes puntos de vista, pero ambos puntos de vista son permisibles. ¿Copias? ¿Eso no es pecado? Los dos puntos de vista son permisibles. Pero cada persona, eso sí, cada persona debe obedecer a su propia conciencia. Vamos a leer la parte C de ese versículo 5, que es el que nos queda. Cada uno que esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente, completamente, plenamente convencido en su propia mente. La palabra de Dios es clara, hermano. Y tratamos de explicarla con la ayuda del Espíritu Santo, que es el único acto para explicarle a todo tipo de creyente. Y a Él es a quien apelamos en esta mañana. Cada creyente, querido hermano, debe decidir por sí mismo, no por nadie, no por lo que otro hace, por sí mismo, sobre estos temas de opiniones. Y ya sea que se decida a participar o abstenerse, en este caso nuestro, de la celebración de la Navidad, debe hacerlo sin juzgar. Si la celebras, no juzgues al que no la celebra. Y si no la celebra, no juzgues al que la celebra. Porque ambos tienen diferentes puntos de vista y no es pecado. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que es pecado celebrar la Navidad. Sino aquí no se celebrará. Pero no es pecado. No es pecado celebrar la Navidad. Lo que sí es pecado es que estemos jugándonos unos a otros.
Señor. Búsquelo ahí en Romanos 14. Vamos a leer desde el versículo 10 al 13. Le iba a dar el 10 y el 13, pero vamos a leerlo completo, del 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Qué? ¿Cómo dice? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, eso es el que juzga, pero tú, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres para constituirte juez de nadie? Si tú y yo estamos sujetos a juicios, entonces, si tú y yo estamos sujetos a juicios, ¿cómo vamos a enjuiciar a nadie? No estamos en condiciones de juzgar a nadie. Continúe, hermano, y perdone. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Me gustaría poder explicar ese texto, pero me saldría de la idea principal. Pero por favor, tu juicio puede servirle de tropiezo a otros hermanos. Ten cuidado, porque a Dios le darás cuenta. Si alguien cae por tu juicio, le vas a dar cuenta a Dios. Cuidado. O sea que, si decides celebrar la Navidad o no celebrarla, no juzgues, por favor, al que hace lo contrario de lo que tú crees que está bien, porque el otro también cree que está bien. Y en este momento yo te he usado la Biblia y puedo usar otros textos. Refútalo si quieres. ¿Cómo? Es la Biblia. Pero además me da la posibilidad en el versículo C, en 5C, de usar la libertad de mi conciencia. Cada uno esté plenamente convencido. ¿Alguien tiene otra versión diferente aquí? La nueva versión internacional. Léalo. La parte C. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Ya estoy firme en la mía. Yo no soy como la onda del mar, para que porque cualquiera piense yo voy a tambalearme. No, yo sé en lo que he creído. Y eso lo defiendo hasta el final. La misma palabra de Dios es la que me puede convencer a través del Espíritu Santo que le inspiró de que estoy equivocado. Es Dios, no es ningún ser humano, es Dios. Puede usar a cualquier ser humano. Por tanto, en segundo lugar, si decides abstenerte por tu propia convicción de celebrar la Navidad, o si decides celebrar, lo que sea que haga, cualquiera de las dos cosas, debes hacerlo para el Señor. Préstale atención a eso, que es muy importante. Debes hacerlo para el Señor. Romanos 14, 6a y b. Mira como nos lo dice ahí, en esas dos primeras partes del versículo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Para quién? Para el Señor. Ajá. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces, hagas lo que hagas, hazlo para él, mi hijo, hazlo para él, mi hija. No te metas con nadie. Que eso
trae contienda y división y maldición a la iglesia. Que Dios no te juzgue por maldecir su iglesia. Cuando el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, en ese momento perseguía a la iglesia, iba rumbo a Damasco, se encontró con el Señor resucitado. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no era la iglesia. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Mira, cuando tú juzgas a la iglesia, estás juzgando al Señor. Ten cuidado. Ahórrate el juicio. Que tú no eres juez. Uno es el juez de todos. Pero nos encanta juzgarnos unos a otros. Y eso hace daño. Mucho daño. Todo lo que hagamos debe ser como para el Señor. Es importante estar seguros en nuestra propia conciencia que celebramos la Navidad para servir a Jesucristo, como lo hemos hecho aquí en este lugar. Lo hacemos para celebrar a Jesucristo. Y si hay alguno que no la quería celebrar, no la celebra para Jesucristo. Todo es para Él, es para su servicio. Lo que no sirve más que para hacer daño es el juicio. Ese sí es malo, ese sí es negativo. Disfruta que otro tenga una opinión diferente a la tuya, pero no lo juzgues. Disfrútalo porque es un ser humano, es hermano tuyo en la fe, es hijo del mismo Padre, hija del mismo Padre. Si eso que él, ese punto de vista que él o ella tiene no es pecado, respétalo, respétala. No la juzgues. Antes de terminar, me gustaría volver a leer el versículo 10, hermano. El versículo 10, 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mire, no juzgue a su hermano, porque Dios lo juzgará. Júzgate a ti mismo, que Dios te juzgará. No juzgues a tu hermano, porque Dios lo juzgará. Ahórrate ese juicio. Ahora, júzgate tú mismo, porque Dios te juzgará. En conclusión, hermanos, los que celebramos la Navidad lo hacemos por la libertad que nos da la Biblia y nuestra propia conciencia. Dios nos bendiga.